Bien, estamos en la segunda parte de la entrevista con Bárbara Torres. Eh, Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cuando sea que miren este video. Y estábamos trabajando en la primera parte de la entrevista, bueno, cómo los docentes se vinculaban, cuáles eran las representaciones de los docentes con la pantalla, prepandemia, que fue parte de su estudio doctoral, en la Universidad Nacional de Comahue, ahí en el sur, en la Patagonia de Argentina. Y quería trabajar o arrancar, como habíamos terminado con esta idea de mutación, cómo se habían mutado las prácticas de enseñanza a partir de una necesidad externa, que nos vino externa a todos con la pandemia, de un momento a otro, cerrar, ¿no? Quedarnos en los muros ahora de nuestras casas, no de la universidad. Y bueno, nos contabas también que estaban disponibles los dispositivos, la infraestructura, las prácticas nuestras, pero para otra cosa distinta a la educación, o al menos aparecía como complementaria. ¿Cómo, en tu experiencia, en los que has hablado con las colegas, los colegas, cómo fue esa mutación? ¿Cómo fue ese cambio durante la pandemia? Y vamos a reflexionar luego en la post-pandemia, ¿no? Bueno, en realidad en la prepandemia yo también percibí movimientos que esos movimientos producían mutaciones. La misma voz de las docentes y en los programas que yo analicé, por un lado, entrevistas a docentes de distintos campos del conocimiento y de distintos entornos geográficos, y también tomé alguna selección de programas, ¿sí? En eso iban dando cuenta de estas mutaciones. Por ejemplo, recuerdo una entrevista en la que una docente decía que en un momento contaba una experiencia personal y así ella decía que de esa manera también iba cambiando sus hábitos de planificación, por ejemplo, de la enseñanza en relación a la tecnología, que ella dice que en un momento se había encontrado con compañeros del secundario y que en ese momento ellos habían intercambiado el teléfono fijo. Y ella, el único dato, y no anotó los celulares ni el correo electrónico porque le hablo y listo, nada más nos encontrábamos y cuanto mucho una comunicación por un teléfono fijo. Y después se da cuenta que hoy en día eso ya no se hace más. Esa práctica, yo ahora ni se me ocurre ni mandarle ni siquiera un mail a alguien, que en el momento era lo más frecuente, y eso mismo ella daba cuenta de que así también iba cambiando, por ejemplo, con el uso del diccionario, del papel, de todo lo que tenía en su escritorio cuando planificaba las clases, y ahora qué recorridos hacía, y que esos recorridos los hacía por la pantalla, tanto de los textos que seleccionaba para trabajar en la clase, como sus búsquedas de recursos o incluso de acepciones de la palabra o posibilidades que esto permitía. En este caso era una profesora de inglés. Después en otro profesor también daba cuenta de esto de los viajes, del poco acceso, de la distancia que sentía con sus colegas que habían quedado en La Plata, y que ahora esa distancia no la percibía de la misma manera, no le parecía que estaba viviendo en Neuquén, estaba alejado del mundo. Pero cuando recién se vino de La Plata a Neuquén, se sentía que estaba aislado de todo, que todo costaba el doble, que no podía ni renovar su biblioteca, ni acceder a intercambios porque se sentía lejos. Esa distancia cambió. Ahora, también veíamos que se levantaban fronteras donde antes no estaban. Capaz que esta frontera tenía que ver con la disponibilidad de Internet, con la conexión que teníamos con un alumno que tal vez vivía a 2 cuadras de la casa de la universidad. Pero el tema de la conexión levantaba otras fronteras que antes no estaban. Entonces, en esos cambios de esta realidad o de lo que es, por dónde pasan las dificultades, los obstáculos, de cómo se planifica la enseñanza, de cómo se piensa, de lo que se considera que es saber,
porque en algún momento algún docente dijo que, bueno, que se notaba que como que no se daba cuenta que aprendían o porque no podían hablar o porque no daban cuenta de escribir. Y en otro momento dice, no, lo que pasa es que ahora el conocimiento no es tanto en cómo lo dicen o qué dicen, sino cómo sabe acceder a tal información. Entonces estaba por un lado lo que aparentemente tenía muy arraigado como que era saber sobre un tema, y por el otro lado eso lo tenía en conflicto, o sea, aparecían y esto era como que un movimiento, algo estaba fluyendo en eso, o sea, algo estaba cambiando, que se notaba que ese cambio estaba poniendo en quiebre, estaba quebrando, un poco haciendo un trastapié con sus propias concepciones y representaciones, y esas representaciones también estaban cambiando, iban a cambiar la práctica, ¿sí? Entonces, estaba en esos procesos, esos movimientos, yo le puse, o sea, las categorías que Sí. surgieron de mi tesis fueron movimientos concéntricos, o sea, por ejemplo, esto de pensar los dispositivos, de la relación entre los dispositivos, de que un mismo texto lo tengo en distintos formatos, en distintos tipos de dispositivos. Lo mismo estoy escribiendo con la otra persona y estamos en lugares muy distantes y estamos escribiendo un mismo documento. También otros movimientos cartográficos, como esto que te decía de que antes la distancia tenía que ver con los kilómetros y a veces tiene que ver, y ahora tenía más que ver con las posibilidades de accesibilidad, no tanto con kilómetros o terrenos. Eh, Movimientos expansivos también veíamos, porque también daban cuenta los docentes de que esto mismo que aprendían a veces por casualidad, a veces por un hijo, por la experiencia de un hijo, por un juego que compartían con alguna persona más joven, o por una necesidad de una aplicación que tuvo que usar, lo iba trasladando a otros saberes. Y esto como que se abrían como ventanas de otras posibilidades que costaba un tiempo aceptarlas y poder adaptarlas, pero que de a poquito se iba apropiando de esas nuevas posibilidades, de la multiplicidad, como que yo decíamos en la otra parte de la entrevista, donde esta universidad o esta enseñanza siglo XX, podríamos decirla si lo ubicamos en un tiempo, pasaba por uno o dos lugares. Y ahora se abría un abanico de posibilidades en distintos aspectos. También había muchas situaciones que esto daban cuenta, por ejemplo, esto del mail o demás, de como que eran de arrastre, como decir, yo me miro ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son mis hábitos o cuáles son mis rutinas? Y no tienen nada que ver con la de hace 2 años o 3. Entonces es como que ese mismo cambio no es que uno elige, como en algún momento se dijo, ¿qué preferís? ¿El libro en papel o el libro digital? No es que uno va eligiendo. Las situaciones ya están así. Y, y entonces esto cambia todos los entornos, de cierta manera, unos movimientos tipo dominó, ¿no? Entonces que lleva a ese arrastre. Y después está también como algunos movimientos articulados y que son pensados, ¿sí? Y que tienen que ver con este cambio que yo sufrí acá, que bueno, que en un momento uno toma conciencia de esto, lo articulo en la docencia, lo puedo aplicar de esta manera y me cambia toda esa práctica. Toda esa práctica de enseñanza cambia si la miro desde otras perspectivas. Y esto pasó en la pandemia, porque de hecho se trajo, no se puede salir de la nada, sino que para poder hacer esta transición, uno se fue nutriendo o tratando de sentirse más seguro en pequeñas experiencias en otros entornos o en otros ámbitos para poder volcarlas a la enseñanza.
Y de hecho, lo que pasó el año pasado tampoco tiene nada que ver con este. O sea, el 2020 tuvo una realidad, una práctica vinculada a la tecnología, y el 2021 no se repite lo del 2020. Hubo como muy acelerado ese cambio. Y a esto a mí me ayudó mucho para poder entender todo este proceso, por un lado el arte, y por otro lado algunas frases que me quedaron en algunos momentos claves que me fueron acompañando todo el tiempo durante el desarrollo de la tesis. Una fue de Humberto Eco, que decía, tuvieron que pasar 100 años para que las gallinas aprendieran a cruzar la calle. Al final se adaptaron al nuevo escenario y pudieron cruzarla, ¿no? Por un lado eso, porque las gallinas en una calle de tierra podían cruzar tranquilamente esa calle. Esto se fue modificando y primero se enfrentaban a seguir el mismo ritmo, me imaginaba yo esas gallinas como docentes nosotros, de lo mismo que hacían antes, ¿por qué lo voy a cambiar? Y ahí, bueno, ya con autos más veloces, con vehículos más veloces, era imposible. Hasta que en algún momento esto cambió y tienen las gallinas con destreza para cruzar esa ruta, tal vez. Por un lado fue eso, que yo digo, bueno, los tiempos son distintos, los ritmos son distintos, pero en algún momento esto va a converger. Yo me acuerdo también, perdón, al inicio de la pandemia, por ahí había algunos de nosotros, de nosotras eh, digo, para no personalizar, pero muchos que no tenían o no había experiencia, porque todo se va construyendo muy de a poco, que subían PDFs y que llenaban los espacios de PDFs para leer, porque pasaba por ahí, y hoy, como vos decís bien, eso ya no pasa en este año. Este año ya cambió mucho esa modalidad y sobre todo, además de lo que es la enseñanza, o al menos esa parte durante el año, ¿no? Ha cambiado mucho el formato también de la evaluación, de cómo pensar la evaluación, qué es lo que hoy estamos buscando, porque ciertamente esa forma de evaluar enciclopédica, donde queremos buscar cuánto hay de memorístico en el alumno, ya no tiene sentido. La pantalla está ahí, los recursos están ahí, entonces como vos también decías en la primera parte de la entrevista, es al menos saber buscar, saber dónde buscar, hacer una buena sinapsis entre todo eso que hay disponible, separar la paja del trigo y saber cómo utilizarlo en un formato de enseñanza, aprendizaje que hoy está más volcado tal vez, como decía, a las habilidades, a las prácticas, a poder tener competencias específicas para el mundo del trabajo, por ejemplo. Claro, sí, sí, bueno, también estaba este tema de, bueno, no sé, de copiarse o no copiarse, de cómo, con respecto a la evaluación, y eso se tuvo que pensar de otra manera, o sea, ya las preguntas o la manera de ese diálogo que se tiene en una instancia evaluativa pasa más por el relacionar los saberes y poder aplicarlos a una situación concreta, por ejemplo que puede ser que tiene más que ver con ese futuro profesional, ¿sí? Entonces fueron para ese lado cambiando. Y también algo que tal vez no lo charlamos en otro momento y tal vez no estaba presente en la entrevista, es esto también de los tiempos que el año pasado, en el 2020, llevó durante la pandemia a que de alguna manera vayan teniendo acceso a aplicaciones o a dispositivos que no todo el mundo tenía, entonces se le fue dando tiempo con algo más asincrónico. Y hoy en día, a través de encuentros con estudiantes, bueno, no, yo ya me adapté, yo ya tengo esto, yo conseguí lo otro, yo ya tengo esta posibilidad y buscan la sincronicidad. Y Y también el docente, entonces, sí. Ahí nos enfrentamos también, por eso planteaba la idea de la pospandemia, a un aprendizaje que ya está ganado, ¿bien?
con las presiones, el contexto feo también de la pandemia, ¿no? Pero es un aprendizaje ganado, creo que hemos tenido una experiencia multimodal, porque por eso sabemos dar en el aula presencial, sabemos dar en el aula en forma virtual, sincrónica, asincrónica, pero post pandemia se va a volver ahora una necesidad de repensar también este proceso porque, bueno, ya se está escuchando y se ha practicado esta idea de clases híbridas, se ha practicado también la idea de aula invertida, entonces, bueno, ahí los propios alumnos y las alumnas son los que trabajan y el docente coordina ese trabajo. Pero lo cierto es que muchas de nuestras carreras están aprobadas con el formato presencial y alguna presencialidad va a haber que volver a alguna presencialidad. El tema es cómo combinamos y vamos a aprender a combinar este aprendizaje de lo virtual con la presencialidad. ¿Cómo te imaginás vos, desde tu experiencia, desde los colegas, las colegas, que puede ser ese proceso? Estamos haciendo acá futurismo, seguramente cuando veamos esto, después de un tiempo, digo, ¿cómo habremos dicho eso? Pero bueno, a Claro. ver, Y me ¿qué te parece imaginas? que tiene que ver un poco, primero con el tipo de materia, ¿no? Y la carrera, sí. Y bueno, o sea, distintas condiciones, pero sí ya no pensar de una manera o de otra. De hecho, creo que todas las universidades, por lo menos el Comahue, está trabajando en que esto que no estaba validado como virtual, sí lo puede estar. O sea, también se está trabajando en ese funcionamiento híbrido. Hay prácticas que, o sea, nunca la tecnología va a reemplazar ni va a ser mejor que un encuentro presencial. Eso no es que en algún momento se puso eso en cuestión, pero sí hay situaciones que incluso que tienen que ver con la salud, ¿sí? Sanitarias, que tampoco es sano estar en una aula con 300 personas todas juntas, una pegada al lado de la otra y alumnos sentados en el pasillo. O sea, eso me parece que también se tomó conciencia de esta situación y que para eso, bueno, se puede trabajar de una manera, ir eligiendo o bimodal o con un grupo de estudiantes que pueden de una manera presencial y a su vez transmitir de manera virtual. O sea, hay una variedad de posibilidades donde ahora se están poniendo en juego, se están pensando, se están contemplando, y antes no había lugar para esa discusión. Eso me Sí, ¿era parece. presencial o era presencial? No No, había otra no. posibilidad. ¿Sí? Claro, y lo Eso que mismo vos... los posgrados. En Mm. realidad, el tema de posgrado, que haya algún encuentro, demás, pero en general la gente que está haciendo posgrado, o por distancias, o por trabajo, algunas instancias virtuales, o sea, una gran cantidad de instancias virtuales de seminarios, no le quita calidad como en algún momento se puso en cuestión. Como que la virtualidad le quitaba calidad a la enseñanza. Eso ahora ya no está en discusión. Esa discusión ya pasó hace mucho tiempo. Más, o sea, como más adelantado en eso está todavía lo que es posgrado. Y en tema de grado, también depende la materia, pero la matrícula, en general hubo muchos problemas, todavía hay. Yo creo que va a cambiar totalmente el momento que Internet sea considerado un servicio público. Entonces, esa desigualdad que existe, bueno, eso va a cambiar totalmente, también va a influir en la enseñanza y en la calidad de la enseñanza, porque en el momento de evaluar o de las clases nos encontramos tanto docentes como estudiantes con muchas veces presos de las empresas, ¿no? Que depende del lugar donde vivamos, tiene una muy mala conectividad, la conexión anda mal y otro montón
de inconvenientes que surgen de estar, ser, estar esclavizados, o sea, volcarnos totalmente a la tecnología. No es Sí, que no tiene obstáculos. también pensaba y quería pensar con vos eh, que a veces en este contexto del pase de lo presencial a lo virtual, no solamente las materias, que hay obviamente algunas prácticas que van a ser necesarias todavía realizar de forma presencial, eh, en disciplinas donde el trabajo mano a mano, que se transmite como un oficio, va a seguir siendo necesaria esa presencialidad, pero también, por ejemplo, la construcción del oficio del estudiante, de la estudiante que se hace en conjunto con otro estudiante. Entonces, ahí, por ejemplo, en esos primeros años, imagino yo, no sé, quería compartirlo con vos, que tal vez sea necesario un poco más de presencialidad eh, justamente para construir el oficio de estudiante conjuntamente con el otro, con la otra, porque la creación de la comunidad hoy mediatizada me parece que ha sido por ahí el punto más flaco de la relación enseñanza-aprendizaje. Hemos visto por ahí las relaciones verticales, tradicionales verticales, que hoy en la pantalla han sido menos verticales, ¿bien? Eso ha sido bueno, creo que está bueno y es bueno, pero por ejemplo, entre los alumnos, entre las alumnas, las relaciones no son iguales. Si bien ellos rápidamente tienen su grupo de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, pero las relaciones no son las mismas, no es No, igual. no, y hay temas que surgen de la espontaneidad de estar, de sentir esa energía de que te encontrás con la otra persona, que no va a surgir nunca de la pantalla. Eso, por eso no es que viene para reemplazarla, y que me parece que si no también, ahí, si no hubiese nada de presencialidad, metemos un cierto, como un poco de inmadurez puede llegar a surgir en esta misma persona que está haciendo esta carrera por no estar en debate o frente a otros modos de pensar, porque te encapsula también la tecnología y te cierra el espacio y vos cerrás la pantalla y no das lugar a nadie. El encontrarte con la otra persona crea otro montón de saberes, de experiencias que te enriquecen de la misma manera estos movimientos que decíamos, que también te producen mutaciones. Tu forma de pensar, empezar tu profesión, empezar un tema, que en la pantalla como que pareciera que uno va más cerrado a su idea y no está tan receptivo a las otras posibilidades que te da esto de encontrarte. Hay muchísimas situaciones que tienen la riqueza es incomparable. Y yo la otra vez justamente sobre este tema hablábamos y les decía, imagínense que si fuese tan así, que la tecnología reemplaza todo y es todo lo mismo, entonces, ¿por qué tenemos tanto deseo, por lo menos por mi parte, de tener la experiencia de viajar? Si yo puedo conocer, qué sé yo, el pueblo de mi abuelo en internet y puedo ver las fotos y ver un video y que alguien esté caminando y me lo va mostrando. Pero ¿por qué quiero estar allá? ¿Por qué quiero yo viajar a estar allá? Porque es otra cosa. O sea, no es que una cosa reemplaza a la otra, son experiencias distintas. Por supuesto que si yo llego al pueblo de mi abuelo y viajo, no va a ser lo mismo que cuando lo hizo mi tía, que antes ni siquiera había visto la foto ni se imaginaba cómo era, entonces la sorpresa iba a ser mucho mayor. Pero esa experiencia de estar en ese lugar y de sentir los olores, de los ruidos, todo eso lo hace uno en cuerpo y alma estando en ese lugar. Y así es el encuentro con la otra persona. En cuanto a mi vida personal, ayer me pasó una experiencia que después de muchos años mi hermano teníamos la casa de mis padres alquilada y mi hermano, bueno, ahora estaban dejando y mi hermano fue y me mandó, capaz me emocionó, me mandó un video del ruido abriendo las ventanas.
Y, y Claro. bueno, Sí, 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 me imagino, por eso es, debe ser muy, muy emocionante, claro, volver a una presencialidad, aunque sea mediatizada, pero eso es algo muy lindo y muy, muy interesante también eso, porque el viajar no solamente es experiencia visual, también olfativa, táctil, que la pantalla no da. Y me imagino, tal vez nosotros con nuestra comunidad está pensada para la enseñanza, pero también pensamos ciertamente en aquellos que estudian, en los estudiantes, cómo han transitado. ¿Vos llegaste a preguntar a alumnos, a alumnas, cómo vivieron ellos o cómo lo viven estas representaciones, pero del lado de ellos, de ellos de sí, ellos como alumnos? sí, yo entrevisté también a 3 estudiantes en ese momento y hoy en día también noto algunos cambios. En cierta manera, había también otras discusiones que tenía que ver como tal vez un fanatismo pensado en cierto grupo que por todo por tecnológico, que hoy ya también es obsoleta esa discusión, porque nadie le quita ese placer, las mismas estudiantes que yo entrevisté, del libro, que está tan presente en las entrevistas de las docentes, de esa experiencia que es inolvidable, de acordarse del olor de esos libros, de ese libro álbum cuando uno era chico, de leer el libro y de tocar el ruidito cuando juego con las hojas de ese libro, el sentarme bajo un árbol y con un libro en la mano y el transportarme, el viajar con esa lectura, en los tiempos que me da ese libro, que no es lo mismo que una película que me absorbe y me tiene cautiva, sino que ese libro me da tiempos para cerrarlo, pensar en una situación. Eso no es que es nada más que de personas mayores o de que son las personas que no están familiarizadas o amigables, que no resultan, que la tecnología no resulta amigable, sino que es muy general esa experiencia del olor, de todos los recuerdos que tiene con el libro. Con respecto al tema de lo que decían los estudiantes antes de la pandemia, era que ellos notaban que no nos estaban preparando para algo, posiblemente no de forma intencional, sino que se seguían repitiendo modelos, por ejemplo, que eran para docentes, donde la tecnología no estaba, era algo que se aplicaba así, pero por afuera, pero no estaba internalizada o no estaba, no se ponía, no había prácticas, por ejemplo, donde tuviesen que trabajar con tecnología. Si hacían prácticas docentes, no había experiencias ni virtuales ni otras virtuales. Entonces, decían, acá hay algo que nosotros vamos a quedar, que lo vamos a tener que hacer solas, decían ellas, porque la universidad no nos está dando estos saberes y por más que uno tenga el saber o tenga facilidad o pueda incorporar cualquier manera de trabajar una aplicación rápidamente, enseñar con tecnología, a través de la tecnología, nosotros tampoco lo sabemos, porque a veces está esa distancia del docente que tiene miedo de que esté diciendo algo que no tenga sentido para una estudiante que se maneja todo el tiempo con la tecnología y este docente no lo haga. Entonces, no, porque son temas distintos. Y en eso no se estaba preparando porque, claro, ¿cómo voy a enseñar algo donde yo no tuve práctica y son saberes que se aprenden haciendo? Creo que eso hoy debe estar cambiando. Yo no entrevisté a estas docentes, pero yo me imagino que en esas materias, en didáctica, algo de la tecnología, porque las mismas docentes tuvieron con la experiencia de la pandemia, tratar de planificar una enseñanza que sea con el uso de tecnología, tiene que volcarse en el aula ahora. Me parece que en eso tiene que haber habido cambios. Después los otros problemas
que hemos tenido es con problemas con el tema de la conexión. Y en algunos casos se vivió de manera angustiante y en otras lo facilitó, ¿sí? No me acuerdo si lo charlé antes con vos o ahora en la entrevista, pero una estudiante que tenía problemas visuales y en la clase presencial, que era solamente presencial, simplemente estaba el material como repositorio en el aula virtual, había varios momentos donde se sentía diferente o también tenía un trato especial o diferente y en la tecnología, al contar con un monitor grande donde ella tenía podía graduar esto de lo que estaba viendo, tuvo un mejor, se sentía mucho mejor e incluso hizo una devolución al finalizar la materia. Y en otros casos, por ejemplo, he tenido alumnas que también han estado amamantando o estaba su bebé al lado mientras estaban rindiendo un final y bueno, eso no, y era un tema muy seguido de que no habían podido venir porque no le habían podido cuidar un bebé. O también me pasó el otro día, hace pocos días, de una estudiante que estaba rindiendo el examen en una plaza porque habían cortado la luz en su barrio y se había dirigido a un lugar público para rendir el examen, que en la época de pandemia, cuando no había circulación, había mucha angustia ahí, sí, porque no se podían trasladar ni podían contar con ningún tipo de ayuda. Así que Claro. fueron como situaciones variadas. Sí, sí, sí. Imagino por eso, imagino que a futuro va a haber una mayor flexibilidad o debería haber una mayor flexibilidad para poder salvar estas situaciones y no volver a esquemas rígidos como estábamos pensando. Digo, si no aprendimos de eso, la verdad que si no llegamos a aprender eso, no habremos aprendido nada o muy poco y no habremos aprovechado la experiencia. Eh, Me gustaría que vos cierres a ver que con lo que vos te guste, con lo que vos quieras cerrar, con alguna idea que nos quieras dejar. La verdad que disfruté mucho la entrevista, pero ahora has hablado, pero quiero ahora que hables sin guía. ¿Qué es lo cómo que te gustaría cerrar? Bueno, me parece muy importante esto de compartir, de poder compartir justamente gracias a la tecnología, si no nos estaríamos encontrando, pero bueno, más me gustaría tomar un café y tener una charla. Eh, y me parece que mucha presión tenemos los docentes y que bueno, tenemos que tratar de manejar con esa presión, de que no sea tan así en cuanto a todos estos saberes por estos cambios que estamos en el medio de la vorágine y en el ojo del huracán de todos estos cambios y a veces sentimos como muchas presiones de distintos lados para que sigamos siendo excelentes. Y también la cuestión de excelencia ha sido, ya está fuera de juego. No tenemos que ser excelentes. Sí se nota o vemos o compartimos cuando cada uno pone lo mejor de uno, pero tenemos que ser auténticos como así como somos y con lo que sabemos y el tema es abrirnos, ¿no? Y bueno, Sí, también otra frase que me marcó fue a mucho ver, una que también que creo que es con la que cierro el video, me parece, que es ¿quién inventó primero el agua? Seguro que no fue el pez. Entonces, todo el tiempo como docentes, hablando sobre estos temas, investigando, nos sentimos como este pez en donde el punto de la mirada, de la cuestión, de la investigación, somos nosotros mismos. Y como que no tenemos tiempo de tomar una distancia para poder vernos de manera más objetiva. Y la investigación es un buen lugar para hacerlo. Te permite tomar un poquito de distancia de vos misma, yo creo que
A mí me ha ayudado mucho la investigación en la docencia y en la práctica. Y poder investigar algo que después, de alguna manera, eh, me produzca esta mutación, este cambio para algo mejor, para poder ver que cuando me hace una devolución, el estudiante notó ese esfuerzo y que hubo un cambio y que lo recepciona bien. Y el diálogo es lo más importante, tanto entre docentes como también con los estudiantes. Hay que charlar con los estudiantes y preguntarles porque a veces nos cerramos y es muy importante, las entrevistas enriquecen muchísimo y el ver cómo ven, compartir esa experiencia. Bueno, gracias Bernie, aprendí mucho, muchas gracias No, y gracias. bueno, ojalá nos encontremos por allá, por acá, por donde sea, o por acá, por la pantalla también. Gracias. No, gracias a vos. Chao, Hasta gracias. luego. Chao, chao.